Hola, 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 muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. El PSG acaba de ser campeón de la Champions frente al Arsenal después de empatar 1-1 y ganando por penales 4-3. Merecido el bicampeonato del PSG con Luis Enrique que cambió su historia moderna y es el mejor técnico del mundo en este momento, no hay ninguna duda de eso. Sin embargo, el Arsenal fue el mejor rival que tuvo el París en toda la temporada, el más complicado, ya que el Arsenal es un equipo muy fuerte defensivamente y no es un equipo que sufre en la última línea defensiva. En el primer tiempo claramente fue superior el Arsenal. Havertz, es muy difícil elegir una figura del partido porque fue un partido muy parejo, pero si nos teníamos que inclinar por uno podría ser Kai Havertz, que en el primer tiempo metió el gol, un golazo. Siempre fue importante en todas las finales de Champions que jugó a lo largo de su carrera contra el Manchester City cuando en el Chelsea, bueno, y hoy con el PSG, pero nunca dejó de insistir el equipo de Luis Enrique. Y en el segundo tiempo se vio eso, se vio que se fue quedando un poco el Arsenal, aunque defendiendo muy bien, casi perfecto hasta el penal tonto de Mosquera. Se revisó en el VAR, pero fue un penal muy alevoso, ¿no? Muy claro, un penalazo más grande que una casa, y Dembélé definió muy bien. Y el París nunca dejó de intentarlo, siempre fue para adelante, siempre buscó, fue el que más propuso. Mientras que el Arsenal, si bien estaba defendiendo muy bien, después del gol es como que dejó de tener la misma personalidad que en el primer tiempo, ¿no? Pero al París le costaba pasar defensivamente al Arsenal, le costaba. Si bien siempre intentó, pero nunca lo pasó con claridad. El primer tiempo del alargue empezó mejor el Arsenal, ¿no? Porque metió los cambios y había salido con otra actitud, pero después se fue quedando de vuelta. Y en la segunda parte del alargue, el PSG fue superior, no propuso mucho el Arsenal, solo generó algo de peligro en los últimos minutos del alargue. Y después en los penales, Everechi ese que le pegó muy mal. Y Gabriel Magaláes que jugó un gran partido, pero cuando llegó el momento importante para dejar con vida al Arsenal en la tanda de los penales, le pegó muy mal. Pero esta final de Champions fue mucho mejor que la del año anterior, ya que el PSG tuvo un rival más complicado. El Inter se había quedado sin nafta el año pasado después de ganarle esa tremenda serie al Barcelona. Y este año el Arsenal llegó de otra manera, campeón de la Premier, bien físicamente, y aparte estaba enfrente a la posibilidad de ganar su primera Champions. Y tenía otro condimento en la final, ¿no? Y se sabía la fortaleza defensiva del Arsenal que no iba a ser tan endeble defensivamente, pero también sabíamos lo que puede ser el PSG. Qué casualidad, ¿no? Que los centrales brasileños de ambos equipos definieron bastante el resultado, ¿no? Porque en el primer gol del Arsenal hay mucha responsabilidad de parte de Marquinhos y en la tanda de penales Gabriel Magalhaes la tiró a las nubes. Pero también hay que darle mucho mérito a Safonov, el arquero del París, si bien en el penal de Eberechi ese se quedó parado, hizo muy bien en esperarlo porque vio que le iba a pegar así y terminó errando Eberechi ese. Y después, bueno, el penal de Gabriel Magalhaes, obviamente ahí no tuvo ninguna influencia alguna, pero también tuvo su importancia durante el partido. Y recordemos que Luis Enrique lo puso por encima de Donnarumma en esta temporada cuando pidió que se vaya el arquero italiano y sorprendió con su decisión. Y también fue muy importante en la Copa Intercontinental contra Flamengo, fundamental en esa tanda de penales. Y eso es otra cosa que también tiene como positivo, porque si bien suele golear o jugar muy bien los partidos y te aplasta, también hay partidos como estos que se sabía que el Arsenal no iba a ser muy fácil de doblar defensivamente, no es un equipo endeble, es todo lo contrario, un equipo muy fuerte defensivamente con Saliba y Gabriel Magalhaes siendo dos grandísimos centrales y dos muy buenos laterales como es Timber, bueno, hijo Mosquera, ¿no? Pero Timber e Hincapié, también es una realidad que en la tanda de los penales el París es muy efectivo también. Recordemos cuando le ganó a Flamengo, también ese día Safonov fue fundamental también. Entonces, esa es otra propiedad del equipo francés, ¿no? Se subestimó bastante al Arsenal. Ya mucha gente decía que en la semifinal
ese partido era la final entre el París y el Bayern Múnich. Pero hoy la verdad que fue el rival más difícil que tuvo el París en toda la Champions. Sin embargo, el Arsenal otra vez tiene el mismo problema, que no puede consagrarse en la Champions. Mismo caso en el 2006, que llega con el equipo de los Invencibles, y hoy nuevamente se queda ahí nomás de la gloria. Pero no podemos desacreditar el grandísimo trabajo que está haciendo y que hizo Mikel Arteta, porque volvió a ganar la Premier con el Arsenal después de muchísimos años y lo llevó de vuelta a una final de Champions. Y seguramente el Arsenal siga compitiendo en los próximos años de la mano de Arteta, ¿no? Vamos con el uno por uno. Empecemos por el PSG con el arquero Safonov, que ya hablé de él anteriormente. Hoy 7 puntos para Safonov. Estuvo a la altura de la final, más allá de que el Arsenal no pateó mucho al arco, porque es un equipo inteligente y no es tan ofensivo, pero Safonov siempre respondió y estuvo a la altura, ¿no? Así que 7 puntos para el arquero ruso. Después vamos con Hakimi, que no venía jugando últimamente por un tema de una lesión. Hoy Hakimi no tuvo una mala final, pero no me pareció la misma final extraordinaria que tuvo el año pasado, ni mucho menos, ¿no? Jugó un buen partido nada más. 6 puntos para Hakimi. Vamos con Marquinhos, que hoy fue lo más flojo del PSG, ¿no? Tiene responsabilidad en el primer gol, como le gana la posición Havertz, y de vuelta bajó muchísimo su nivel en comparación a la final del año pasado, y hoy es un partido de 5 puntos para Marquinhos, ¿no? Vamos con William Pacho, que fue el más fuerte de toda la saga defensiva del Paris Saint-Germain, ¿no? Firme en todos los cruces, muchas veces le ponía el cuerpo a Havertz y lo sacaba. También estuvo muy vivo a veces dejándose caer y generando sus propias faltas, ¿no? En las jugadas de peligro del Arsenal. Y hoy fue un muy buen partido de Pacho. Partido 8 puntos para Pacho. Vamos con Nuno Méndez, que no vimos ese lateral explosivo por la banda izquierda, que es un avión. No, no, hoy estuvo mucho más contenido, más preocupado por la marca que en ir hacia el ataque y aparecer de golpe. Hoy no vimos a ese Nuno Méndez, y también le podemos sumar que erró el penal que pateó de manera pésima, más allá de que David Raya Martín tiene mérito. Pero hoy no fue un buen partido en Nuno Méndez, por lo que conocemos de sus condiciones, ¿no? Así que hoy un partido 5.50 para Nuno Méndez. Después vamos con João Neves. Hoy no tuvo mucha importancia en la mitad de cancha, no. El París no se impuso mucho por la mitad de cancha hoy. Fue más mérito de los delanteros, más que los mediocampistas hoy, ¿no? João Neves hoy no tuvo un grandísimo partido. Venía de una gran serie contra el Bayern Múnich y hoy no tuvo un muy buen partido. Así que hoy un partido 6 puntos para João Neves. Vamos con Vitinha, que fue lo mejor de la mitad de cancha del PSG, siempre haciéndose cargo en toda la cancha, ¿no? Porque es alguien que te aparece por toda la cancha para manejar el ritmo de juego del PSG, y claramente es el mejor mediocampista que tiene. Y hoy tuvo un partido correcto. Un partido 7 puntos para Vitinha. Vamos con Fabián Ruiz, que hoy Fabián no tuvo un buen partido. Fue el más flojo de la mitad de cancha del equipo parisino. No fue ese Fabián que es determinante cuando llega al área, que aparece de golpe también, como cualquier jugador del PSG, ¿no? Pero no, hoy no tuvo esa importancia en el equipo parisino, así que hoy partido 5.50 para Fabián Ruiz. Vamos con Desiré Doué, que hoy fue el más flojo de los delanteros del París. No vimos ese Desiré Doué electrizante, con chispa, con gambeta, como contra el Bayern Múnich, ese partidazo 5-4. Pero hoy no se pudo sacar a nadie de encima. Estuvo muy lejos de esa versión que conocemos de Desiré Doué. Y bueno, vamos a ver cómo va a actuar en la Copa del Mundo, ¿no? Para Francia. Así que hoy un partido 6 puntos para Desiré Doué. Vamos con Dembélé, que hoy no estuvo al mismo nivel que venía mostrando en este último tiempo, pero hoy su actuación no fue de las mejores. Sí, una buena actuación. Una actuación 7 puntos. Incluso metió el penal y siempre presiona. Para el París siempre se hace cargo en la parte de la presión. Incluso salió lesionado al minuto 90. Me imagino que seguramente se esté cuidando para el Mundial, que está a la vuelta de la esquina. Así que hoy un partido 7 puntos para Ousmane Dembélé. Vamos con Bicha Kvaratskhelia, que hoy no tuvo un grandísimo partido como venía teniendo.
Recordemos que también en las semifinales la había descosió toda. Fue incluso mejor delantero en el París. No solo en la semi, sino también en toda la competición. Venía de un nivel impresionante. Seguramente esté dentro de los candidatos para el Balón de Oro. Más allá de que no juegue el Mundial con Georgia. Pero hoy no tuvo un gran partido. Es verdad que generó el penal, pero no fue el mismo Kvaratskhelia que veníamos viendo, ¿no? Hubo muchos niveles que bajaron, también por mérito de la labor defensiva del Arsenal, ¿no? Así que hoy para Kvaratskhelia un 6.50. Después entró Barcolá por Kvaratskhelia, que hoy Barcolá no entró muy bien. Cerró un gol que podría haber definido el partido muchísimo antes. Después no fue determinante y tampoco generó mucho. Así que hoy el ingreso de Barcolá es un 5.50. Luego ingresó Gonzalo Ramos por la lesión de Dembélé, que no tuvo mucha influencia en el partido. Entró de 9 a pescar alguna en el área, convirtió su penal y no mucho más, ¿no? Así que hoy el ingreso de Ramos es un 6 puntos. Después entraron Zabarni por Marquinhos y Beraldo por Vitinha. Entraron solo por cuestiones físicas, que ya no daba más Marquinhos y Vitinha y necesitaba Luis Enrique piernas más frescas para aguantar el alargue, digamos. Y no se puede puntuar su ingreso porque básicamente no hicieron nada. Veraldo convirtió su penal, pero después no tuvieron mucha influencia o protagonismo en el partido. Ahora desde el lado del Arsenal vamos con David Raya Martín. Hoy tuvo un partido extraordinario. Más allá de que no sé si llevó el trofeo, realizó grandísimas atajadas, atajó un penal también. No pudo ser mucho más, ¿no? Hoy es un partido de 8 puntos para David Raya Martín, sin lugar a dudas. Vamos con Mosquera, que hoy fue el peor defensor del Arsenal lejos. Cometió ese penal infantil, en penal clarísimo, y quizás si no cometía ese penal, por ahí el Arsenal podría haberse llevado la Champions, pero bueno, uno nunca sabe. Esos casos hipotéticos, ¿no? Pero hoy un partido 4 puntos para Mosquera. No me gustó en absoluto su partido. Después vamos con Gabriel Magaláes, que tuvo un grandísimo partido más allá del penal errado, que eso le baja mucho puntaje también, ¿no? Pero siempre estuvo muy sólido, incluso jugó mejor que Saldivá, pero después cerró ese penal y bueno, no se le puede perdonar por eso, ¿no? Así que hoy un partido 6 puntos para Gabriel Magaláes por el tema del penal errado, que le baja bastante, ¿no? Vamos con Saliba, que también hoy estuvo bastante firme, hizo un gran laburo defensivo, estuvo muy firme el Arsenal en general de atrás, y si bien a veces, incluso en la última, la había ganado en velocidad, Barcola generalmente sacó todas y fue muy importante para el Arsenal. Ha sido un partido 7 puntos para Saliba. Vamos con Hincapié, un muy buen partido también, muy sólido del ecuatoriano. No tuvo muchos problemas ni con Doué ni con Dembélé, siempre estuvo firme desde la banda izquierda. Así que un partido 7 puntos para Hincapié. Vamos con Declan Rice, que tuvo un buen partido hoy Declan. Mejor que el de Lewis Skelly. Siempre firme en la marca, digamos, siempre ordenando el equipo. Es un jugador fundamental para los Gunners y también es uno de los mejores del mundo en su posición, ¿no? Hoy un partido 7 puntos para Rice. Vamos con Lewis Skelly. No tuvo muy buen partido hoy. Yo lo noté desequilibrante como suele ser y también apareciendo muchas veces de golpe por la banda izquierda. Así hoy un partido 5.50 para Lewis Skelly. Vamos con Saka. Hoy Saka no tuvo un buen partido, nunca fue desequilibrante. Incluso pues salió más allá, seguramente por una cuestión física, pero no, hoy no tuvo mucha influencia Saka y eso que es un jugador siempre importante para el Arsenal, ¿no? Cuando está disponible, pero hoy no tuvo un buen partido. 5 puntos para Saka hoy. Vamos con Martin Odegaard, que hoy no vimos ese Odegaard que nos enamora a todos, ¿no? Ese que pone pelotas filtradas bárbaras. No estuvo y está muy lejos de ese nivel y no tuvo una buena final para nada. Un partido discreto, 5 puntos para Martín Odegaard. Vamos con Trossard, que en el primer tiempo lo vi mejor que en la segunda parte. Ya en la segunda parte directamente no participó mucho. Pero en la primera parte, dentro de todo, cumplió. Estuvo bien Trossard. 6 puntos. Es un jugador importante para Arteta. Y no solemos ver partidos malos de Trossard. Siempre es un jugador cumplidor y a veces más que eso, ¿no? Pero un partido 6 puntos para Trossard hoy. Vamos con Kai Havertz, que hoy fue sin lugar a dudas la figura del partido y también el mejor del Arsenal. Metió el gol y siempre fue peligroso arriba. Estuvo muy cerca de convertir el segundo gol en el primer tiempo. Más o menos se generó solo esa jugada.
que justo la bloqueó Marquinhos, ¿no? Pero hoy 8.50 para Havertz, fue el mejor en la final y es un jugador de finales, ¿no? De Champions, más que nada. Después entró Timber por Mosquera, que Timber en realidad es el lateral derecho titular del Arsenal, no sé por qué no fue de arranque, y obviamente mejoró mucho esa posición y tuvo un muy buen ingreso. 6 puntos para el ingreso de Timber hoy. Después entró Gyökeres por Odegaard, el sueco hoy mucho no hizo, más que nada por las circunstancias del partido, ¿no? Porque es un 9 que no es muy movedizo. Esperó todas arriba a ver si bajaba alguna. Pero no. Convirtió el penal, pero no fue un buen ingreso de Gyökeres. 5 puntos su ingreso. Después entró Martinelli por Trossard, que Martinelli también mal ingreso. Muchas veces se equivocó en la toma de decisiones. Estaba como muy torpe hoy. Lo noté bastante torpe. También 5 puntos para el ingreso de Martinelli hoy. Después entró Madueke por Saka, que quizás Madueke fue un poco más desequilibrante que Saka en los primeros minutos que ingresó, pero después se fue apagando y no fue muy influyente, pero por lo menos algo inquietó al París por ese lado, ¿no? 5.50 para Madueke hoy. También ingresó Eberechi ese por Havertz, no tuvo un buen ingreso ese hoy, y está claro con el penal errado que lo esperó Safonov y la quiso esquinar demasiado que la tiró afuera. Y además no fue muy influyente y eso que es un jugador con mucha calidad para los Gunners, pero no, no, no pudo demostrar eso hoy. 4.50 para su ingreso. Y por último, Subimendi por Lewis Skelly, que el español bajó mucho. Su nivel que mostró al principio de temporada estaba muy bien. Incluso en la final de la Eurocopa, recordemos que había sido muy importante con la lesión de Rodri. Y Arsenal trajo a ese Subimendi, pero es una realidad que bajó mucho el nivel desde la mitad de la temporada en adelante. Hoy no tuvo un buen ingreso, discreto, 5 puntos, no mucho más que eso. Les agradezco mucho por ver el video, suscríbanse, denle me gusta y activen las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Chau chau, hasta luego.